La feroz sonrisa que exhibía Rolando lo galvanizó como no hubiera podido hacerlo ninguna noticia de guerras, revueltas o brujerías. Era mucho más que unas cuantas palabras oídas de una boca desdentada sobre unas lechugas cubiertas de casgadas de mosca. Rolando llegó a la cabaña de su instructor y abrió de una patada la puerta. Esta saltó hacia atrás, chocó contra el áspero enlucido de la pared y rebotó. Jamás había estado allí. El umbral se abría sobre una austera cocina, fresca y marrón. Una mesa, dos sillas de respaldo recto, dos alacenas, un desgastado suelo de linóleo, con huellas negruzcas entre la fresquera colocada en el suelo, el mostrador sobre el que pendían los cuchillos y la mesa. Ahí estaba la intimidad de un hombre público, la última y marchita sobriedad de un violento juerguista de medianoche, que había amado a 3 generaciones de muchachos, con aspereza y convertido en pistoleros a algunos de ellos. Cort pateó la mesa, que chocó contra el mostrador al otro extremo del cuarto. Los cuchillos colgados de la rejilla de la pared se desparramaron en una descentellante confusión. En el cuarto de al lado hubo un rumor sordo, un soñoliento garraspeo. El muchacho no entró, pues sabía que era fingido, sabía que en la otra habitación Cort había despertado de inmediato y acechaba con su único ojo detrás de la puerta, esperando romper el incauto cuello del intruso. «Ven aquí, Cort, vasallo». Esta vez habló en la alta lengua y Cort abrió por completo la puerta. Cubierto únicamente con unos frescos calzoncillos, era un hombre achaparrado y patituerto, surcado de cicatrices de pies a cabeza, con nudosos manojos de músculo. Tenía el abdomen redondeado y prominente. El muchacho sabía, por propia experiencia, que estaba hecho de acero. El único ojo bueno se encendió de ira en su maltratada e irregular cabeza calva. El joven lo saludó formalmente. «No me enseñes más, vasallo. Hoy te enseño yo». «Llegas temprano, llorica», dijo en tono despreocupado, pero hablando también en la alta lengua. «Con 5 años de adelanto, diría yo. Solo te lo preguntaré una vez. ¿Quieres echarte atrás?» El joven respondió únicamente con su sonrisa fiera y dolorosa. Para Cort, que había visto idéntica sonrisa en una veintena de ensangrentados campos del honor y del deshonor, bajo cielos teñidos de rojo, fue suficiente respuesta, quizá la única en que hubiera podido creer. «Es una pena», comentó el instructor con aire ausente. «Has sido un alumno muy prometedor, acaso el mejor en 2 docenas de años. Lamentaré verte destruido y empujado a un camino sin esperanzas, pero el mundo ha cambiado, nos aguardan malos tiempos». El muchacho siguió sin decir nada, y habría sido incapaz de dar una explicación coherente si alguien se lo hubiera podido, pero por primera vez se suavizó un poco su sonrisa. «Aun así, está la línea de sangre», añadió Cort, con un aire sombrío, «con revueltas y brujerías en el oeste o sin ellas. Soy tu vasallo, muchacho. Reconozco tu autoridad y la acato, aunque no haya de volver a hacerlo nunca más, con todo mi corazón». Y Cort, que lo había zurrado, pateado, hecho sangrar y maldecido, que se había mofado de él y lo había tratado de piojoso y sifilítico, hincó una rodilla en tierra e inclinó la cabeza. El joven, admirado, le rozó la curtida y vulnerable piel del cuello. «Álzate, vasallo, con mi amor». Cort se incorporó lentamente y tal vez hubiera dolor bajo la impasible máscara de las arrugas facciones. «Esto es un desperdicio. Renuncia, muchacho. Estoy quebrantando mi propia palabra. Renuncia y espera». El joven no dijo nada. «Muy bien». La voz de Cort se volvió seca y formal. «Dentro de 1 hora y el arma de tu elección». «¿Traerás tu garrote?» «Siempre lo he llevado».
¿Cuántos garrotes te han arrebatado, Cort? Equivalía a preguntarle que cuántos muchachos de todos los que habían entrado en el patio cuadrado de detrás del gran salón regresaron como aprendices de pistolero. Hoy no me será arrebatado ninguno, contestó Cort pausadamente. Lo lamento, solo hay una prueba, muchacho. La precipitación se castiga de la misma manera que la falta de mérito. ¿No puedes esperar? El adolescente recordó a Marten erguido sobre él, alto como las montañas. No. Muy bien. ¿Qué armas eliges? El joven no respondió. La sonrisa de Cort dejó al descubierto una mellada hilera de dientes. Sabio comienzo. Dentro de una hora, ¿te das cuenta de que es muy probable que no vuelvas a ver nunca a los demás, ni a tu padre ni este lugar? Sé lo que significa el destierro. Puedes irte. El muchacho salió sin mirar atrás. El sótano del granero daba la falsa impresión de ser fresco. Estaba impregnado de humedad y de olor a telarañas y tierra mojada. Pese a estar iluminado por la claridad del sol oblicuo, el calor del día no llegaba hasta él. El muchacho guardaba allí el halcón y el ave parecía sentirse a gusto. David se había hecho viejo y ya no surcaba los cielos. Sus plumas habían perdido el radiante brillo animal de 3 años antes, pero sus ojos se mantenían tan fijos y penetrantes como siempre. No puedes conseguir la amistad de un halcón, decían, a menos que seas un halcón tú mismo, un solitario que está de paso en la tierra, sin amigos, sin necesidad de tenerlos. El halcón no rinde homenaje a las costumbres. David era ya un halcón viejo. El muchacho tenía la esperanza. ¿O acaso era demasiado poco imaginativo para tener esperanzas? Quizá simplemente lo sabía. De ser él mismo un halcón joven. ¡Ay! Dijo suavemente, mientras extendía el brazo hacia la percha del ave. El halcón saltó al brazo del muchacho y permaneció inmóvil, sin la capucha. El muchacho se metió la otra mano en el bolsillo y sacó un pedazo de tasajo seco. El halcón lo tomó con gran destreza de entre sus dedos y lo hizo desaparecer. El joven empezó a acariciar a David muy cautelosamente. Probablemente si Cort hubiera podido verlo, no lo habría creído, pero Cort tampoco suponía que hubiera llegado la hora del muchacho. «Creo que hoy vas a morir», comenzó, sin dejar de acariciarlo. «Creo que hoy serás sacrificado como todos aquellos pajarillos con los que te entrenábamos. ¿Te acuerdas? ¿No? Da igual. A partir de hoy el halcón soy yo». David seguía posado en su brazo, silencioso y sin parpadear, indiferente a su vida o su muerte. «Eres viejo», prosiguió el muchacho en tono reflexivo, «y tal vez no seas mi amigo. Hace apenas un año habrías preferido mis ojos a ese trocito de carne seca, ¿verdad?» Cort se reiría. «Pero si nos acercamos lo suficiente...» «¿De qué se trata, pájaro? ¿Es amistad o es la edad?» David no se lo dijo. El muchacho le cubrió la cabeza con su caperuza y recogió las pihuelas que estaban enlazadas al extremo de la percha de David. Salieron del granero. El patio situado tras el gran salón no era en realidad un patio, sino un pasillo verde cuyos muros estaban formados por tupidos y enmarañados setos vivos. El lugar había sido utilizado para el rito de la mayoría de edad desde tiempos inmemorial, mucho antes de Cort y de su predecesor, que había muerto de una puñalada asestada allí mismo por una mano enardecida en exceso. Eran muchos los adolescentes que habían salido del pasillo por el extremo oriental, por el que entraba siempre el instructor, convertidos en hombres. El extremo oriental conducía al gran salón y a toda civilización y la intriga del mundo iluminado. Muchos más se habían retirado, vencidos y ensangrentados, por el extremo occidental, por donde estaban siempre los aspirantes, niños para siempre.
El extremo occidental apuntaba a las montañas y a los que moraban en chozas, más allá a los espesos bosques bárbaros y todavía más allá al desierto. El adolescente convertido en hombre avanzaba desde la oscuridad y la ignorancia hacia la luz y las responsabilidades. Al que era vencido solo le cabía retirarse, siempre retirarse más y más. El pasillo era tan liso y verde como un campo de juegos. Medía exactamente 50 metros de longitud. Habitualmente ambos extremos estaban abarrotados de parientes y espectadores en tensión, pues el ritual solía preverse con gran antelación. La edad más corriente para la prueba eran los 18 años. Aquellos que no se habían sometido a ella al cumplir los 25 solían deslizarse a la oscuridad de una vida como poseedores de un feudo franco, incapaces de afrontar la brutal realidad, el todo o nada de aquel campo y la prueba. Pero ese día no había nadie más que Jamie, Cuthbert, Allen y Thomas, arracimados en el extremo de los muchachos, boquiabiertos y francamente aterrorizados. «El arma, estúpido», susurró Cuthbert, angustiado. «Te has olvidado del arma». «La tengo», respondió el muchacho con aire distante. Se preguntó vagamente si las noticias del acontecimiento habrían llegado ya a los edificios centrales, si su madre y Marten lo sabrían. Su padre estaba de caza y aún tardaría semanas en regresar. Se avergonzaba de aquello, pues sentía que en su padre había hallado comprensión y no aprobación. «¿Ha llegado Cort?» «Cort está aquí». La voz sonó en el extremo opuesto del pasillo y Cort se dejó ver enfundado en una camiseta corta. Una gruesa banda de cuero le ceñía la frente para evitar que el sudor le entrara en los ojos. Blandía un garrote de madera y de hierro con un extremo en punta y el otro romo y aplanado. Comenzó a recitar la letanía que todos ellos, elegidos por la ciega sangre de sus padres, aprendieron durante la primera infancia y memorizaron para el día en que se convertirían, por ventura, en hombres. ¿Has venido con un propósito serio, muchacho? He venido con un propósito serio, instructor. ¿Has venido como un proscrito de la casa de tu padre? Como tal he venido, instructor. Y un proscrito sería hasta que superase a Cort. Si Cort le vencía, seguiría siendo un proscrito para siempre. ¿Has venido con el arma de tu lección? Con ella he venido, instructor. ¿Cuál es tu arma? La ventaja del instructor era tener la posibilidad de adaptar su estrategia a la onda, la lanza o la red. Mi arma es David, instructor. El titubeo de Cort fue muy breve. ¿Estás resuelto a atacarme, entonces? Así es. No te detengas, pues. Y Cort avanzó hacia el centro del pasillo, pasándose el garrote de mano en mano. Los chicos emitieron un suspiro aleteante como pájaros cuando su compatriota avanzó para hacerle frente. Mi arma es David, instructor. ¿Recordaría a Cort? ¿Habría comprendido plenamente? De ser así, quizá todo estuviera perdido. Contaba con la sorpresa y con el coraje que pudiera conservar aún el ave. ¿Permanecería posado en su brazo, desinteresado, mientras Cort le machacaba el cráneo con el garrote de madera e hierro? ¿O buscaría tal vez el alto y caluroso firmamento? Se aproximaron. El muchacho retiró la caperuza del halcón con dedos desprovistos de nervios. La arrojó al verde césped e interrumpió su avance. Vio cómo los ojos de Cort se detenían en el pájaro y se dilataban por la sorpresa y por los primeros atisbos de lenta comprensión. Era el momento. «¡A él!», gritó el joven, alzando el brazo, y David voló como una parda bala silenciosa, agitando sus cortas alas unas 2, 3 veces antes de chocar contra el rostro de Cort con ansioso pico y espolones. «¡Ay, Rolando!», aulló Cuthbert con delirio. Cort se tambaleó hacia atrás,
perdido el equilibrio. Levantó el garrote y batió inútilmente el aire alrededor de su cabeza. El halcón era un manojo de plumas ondulante y borroso. El muchacho se lanzó hacia adelante como una flecha, el brazo completamente extendido, rígido el codo. Aun así, Cort fue casi demasiado rápido para él. El pájaro cubría el 90% de su campo visual, pero el palo de hierro se alzó de nuevo con el extremo aplanado hacia adelante, y Cort ejecutó a sangre fría el único gesto que en aquellos momentos aún podía cambiar el cariz de la situación. Pero 3 veces golpeó su propia cara, contrayendo implacablemente los bíceps. Davy cayó al suelo, roto y torcido. Un ala batía frenéticamente la hierba. Los fríos ojos de depredador contemplaban con ferocidad el rostro ensangrentado y chorreante del instructor. El ojo malo de Cort sobresalía ciegamente en la cuenca. El muchacho descargó un puntapié contra la sien de Cort y acertó de pleno. Aquello debió de poner fin al combate. Tenía la pierna entubecida por el único golpe a Cort, pero aun con eso, ahí tendría que haber terminado. No fue así. Por un instante el rostro de Cort quedó como muerto, pero al momento se abalanzó en busca del pie del muchacho. El chico saltó hacia atrás y se enredó con sus propios pies. Cayó al suelo cuán largo era. Desde muy lejos oyó el chillido de Jamie. Cort ya volvía a estar en pie, listo para lanzarse sobre él y poner fin a la lucha. Toda su ventaja se había perdido. Se miraron unos instantes, el instructor sobre el pupilo, con la parte izquierda del rostro cubierta de goterones de sangre y el ojo malo cerrado, salvo por una línea de blanco. Aquella noche no habría burdeles para Cort. Algo rasgó con furia la mano del muchacho. Era el halcón, Davy, que desgarraba ciegamente. Tenía las 2 alas rotas. Era increíble que no hubiese muerto. El chico lo cogió como si fuera una piedra, sin prestar atención al hiriente pico que le arrancaba a tiras la carne de la muñeca. Cuando Cort se lanzó sobre él, con los brazos abiertos, el muchacho arrojó el halcón hacia arriba. —¡Ay, David! ¡Mata! Y entonces Cort tapó la luz del sol y cayó sobre él. El ave quedó aplastada entre ambos y el muchacho sintió que un pulgar encallecido buscaba la órbita de uno de sus ojos. Lo desvió al mismo tiempo que encogía un muslo para bloquear la rodilla que Cort pretendía hundirle en el bajo del vientre. Con el canto de la mano golpeó duramente 3 veces el tronco que era el cuello de Cort. Fue como golpear a una piedra acanalada. Entonces Cort profirió un sordo gruñido. Todo su cuerpo se estremeció. El muchacho atisbó vagamente una mano que buscaba a tientas el caído garrote y con una brusca sacudida lo apartó de una patada. David había hundido un espolón en el oído derecho de Cort. El otro laceraba sin piedad la mejilla del instructor, destrozándola por completo. Cálida sangre salpicó el rostro del joven y olía a virutas de cobre. El puño de Cort golpeó una vez al pájaro y le corrompió el lomo otra vez, y el cuello se dobló en un ángulo quebrado, y el espolón seguía hiriéndolo. Ya no quedaba oreja, solamente un agujero rojo que se abría hacia el cráneo de Cort. El tercer golpe hizo que el halcón saliera despedido y el rostro de Cort quedó libre. El muchacho descargó el canto de la mano contra el puente de la nariz de Cort, rompiéndole el delgado hueso. Brotó sangre. La mano de Cort, buscando a ciegas, se aferró a las nalgas del chico. Rolando giró a un lado para desasirse. Encontró el garrote de Cort y se incorporó sobre sus rodillas. Cort se puso también de rodillas, sonriendo de una forma pavorosa. Su cara era una máscara de cuajarones de sangre. El único ojo bueno giraba enloquecido en su órbita. La castigada nariz estaba torcida hacia la cara. Ambas mejillas colgaban en jirones. El muchacho sostenía el garrote como un jugador de béisbol al esperar un lanzamiento. Cort hizo un doble amago y se abalanzó sobre él.
El muchacho estaba preparado. El garrote osciló en un arco horizontal y chocó contra la cabeza de Cort con un ruido apagado y resonante. Cort cayó de costado, mirando al chico sin verlo, con una expresión perezosa. De los labios le fluía un hilillo de saliva. «Ríndete o muere», dijo el muchacho. Tenía la boca llena de algodón mojado. Y Cort sonrió. Casi había perdido el conocimiento y durante toda la semana siguiente tendría que convalecer en su cabaña de piedra, envuelto en la negrura del coma. Pero en aquel momento resistió con toda la fuerza de su despiadada vida, carente de secretos. «Me rindo, pistolero, me rindo», sonriendo. El ojo bueno de Cort se cerró. El pistolero lo sacudió suavemente, pero con insistencia. Los demás habían corrido junto a él y todas las manos temblaban del anhelo de darle golpecitos en la espalda y de estrechar sus hombros. Sin embargo, se mantenían algo alejados, temerosos, percibiendo de un nuevo abismo. Y aun así no era tan extraño como podía haber sido, porque siempre había existido un abismo entre él y los otros. El ojo de Cort aleteó débilmente y se abrió de nuevo. «La llave», le urgió al pistolero. «Mi derecho de nacimiento, instructor. Lo necesito». Su derecho de nacimiento eran los revólveres, no las pesadas armas de su padre, con culatas de madera de sándalo, pero revólveres en cualquier caso, prohibidos a todo el mundo, salvo a unos pocos, fundamentalmente definitivos. En la bóveda de gruesos muros, situado bajo los cuarteles donde la vieja ley le exigía residir a partir de entonces, alejado del seno de su madre, pendían ahora sus armas de aprendiz, pesados y encorrosos objetos de níquel y acero. Pero eran las armas que habían acompañado a su padre durante el aprendizaje, y ahora su padre gobernaba, al menos teóricamente. «¿Tan temible es, pues?», farfulló Cort como entre sueños. «¿Tan urgente? Así lo temía. Y sin embargo, has vencido». La llave. El halcón. Un magnífico ardid. Un arma magnífica. ¿Cuánto tardaste en entrenar al hijo de puta? No entrené a David, instructor. Me hice amigo de él. La llave. Bajo mi cinturón, pistolero. El ojo se cerró de nuevo. El pistolero deslizó una mano bajo el cinturón de Cort, sintiendo la poderosa presión de su vientre y de los enormes músculos, ahora flojos y dormidos. La llave se hallaba en un aro de latón. El joven cerró el puño en torno a ella, resistiendo el loco impulso de arrojarla hacia el cielo con un saludo victorioso. Se puso en pie y por fin se daba la vuelta hacia los otros cuando la mano de Cort buscó a tientas su pie. Por un instante el pistolero temió un último ataque y se puso en tensión, pero Cort se limitó a alzar la vista hacia él y le hizo señas con un dedo cubierto de sangre seca. «Voy a dormir», susurró Cort con calma. «Tal vez para siempre, no lo sé. No he de ser ya tu instructor, pistolero. Me has superado, aun siendo 2 años más joven que tu padre, que había sido el más joven. Pero escucha todavía un consejo». «¿Qué?», con impaciencia. «Espera». «¿Eh?». El asombro le arrancó la exclamación. «Deja que la palabra y la leyenda te procedan. Hay quienes las divulgarán ambas». Sus ojos se movieron ligeramente. «Necios, tal vez. Deja que la palabra te preceda, deja que tu sombra sea grande, que le crezca el pelo en la cara, que se haga oscura». Sonrió de una forma grotesca. «Con tiempo suficiente, las palabras pueden incluso hechizar a un hechicero. ¿Entiendes lo que te digo, pistolero?» «Sí». «¿Aceptarás mi último consejo?» El pistolero, de cuclillas y pensativo, se balanceó sobre los talones en una postura que prefiguraba ya al hombre. Contempló el firmamento, que empezaba a volverse profundo y violáceo. Ya no hacía tanto calor y al oeste unos nubarrones presagiaban lluvia. Puntas de relámpago aseteaban las plácidas laderas de las colinas, a kilómetros de distancia, más allá las montañas, y aún más allá los crecientes ríos de sangre y sin razón. Se sentía cansado hasta la médula y más en lo hondo todavía.
Volvió la vista hacia Cort. Enterraré a mi halcón esta noche, instructor, y luego iré a la ciudad inferior para informar a los de los burdeles que estarán intrigados por tu ausencia. Los labios de Cort se entreabrieron en una sonrisa dolorida, y al momento se durmió. El pistolero se incorporó y se volvió hacia los demás. Haced una camilla y llevadla a su casa. Después id a buscar a una enfermera. No, a 2 enfermeras, ¿entendido? Los otros seguían contemplándolo, capturados en un momento suspendido en el tiempo e incapaces de romper aún el hechizo. Todavía esperaban ver una aura de fuego en torno a él, o una licantropía transformando sus facciones. 2 enfermeras, repitió el pistolero, y luego sonrió. Todos sonrieron. —Maldito tratante de caballos —aulló de pronto Cuthbert radiante—, no has dejado nada de carne para que nosotros podamos roer los huesos. El mundo no cambiará mañana —respondió el pistolero, citando el conocido dicho con una sonrisa. Vamos, Allen, remolón, mueve el culo. Allen comenzó a improvisar una camilla. Thomas y Jamie salieron juntos hacia el salón principal, rumbo a la enfermería. El pistolero y Cuthbert intercambiaron una mirada. Siempre habían sido los más amigos, o al menos todos los amigos que podían ser considerando sus respectivas personalidades. En los ojos de Cuthbert brillaba una luz especulativa y abierta, y el pistolero le costó un gran esfuerzo reprimir el impulso de aconsejarle que no se presentara a la prueba antes de que pasara 1 año, o 18 meses incluso, si no quería tener que irse hacia el oeste. Pero era mucho lo que habían vivido juntos, y el pistolero no se creía capaz de ofrecer tal sugerencia sin riesgo de adoptar una expresión que podría ser tomada por condescendencia. Ya ha empezado a maquinar, se dijo, y quedó algo desalentado. Luego pensó en Marten, en su madre, y dirigió una engañosa sonrisa a su amigo. Voy a ser el primero, se dijo, sintiendo por primera vez una plena certidumbre de ello, aunque muchas veces, distraídamente, lo había pensado antes. Voy a ser el primero. Vámonos, dijo. Con gusto, pistolero. Salieron por el extremo oriental del pasillo bordeado de setos. Thomas y Jamie ya volvían con las enfermeras. Estas llevaban gruesas batas blancas con una cruz roja en el pecho y parecían fantasmas. —¿Querrás que te ayude con el halcón? —preguntó Cuthbert. —Sí —respondió el pistolero. Más tarde, cuando hubo llegado la noche, y con ella los tormentosos chubascos, mientras enormes artesonados fantasmales rodeaban por el cielo y los rayos bañaban de fuego azul las sinuosas callejas de la ciudad inferior, mientras los caballos esperaban amarrados a los postes de enganche, con las cabezas gachas y las colas caídas, el pistolero tomó a una mujer y se acostó con ella. Fue rápido y estuvo bien. Cuando hubo terminado y ambos permanecían tendidos sin hablarse, el uno junto al otro, comenzó a granizar con breve y tableteante ferocidad. Abajo, a lo lejos, alguien estaba tocando Eiyud a ritmo sincopado. El pistolero empezó a reflexionar sobre sí mismo, y fue en aquel silencio salpicado de granizo, justo antes de que el sueño lo venciera, cuando pensó por primera vez en que quizá podría ser también el último. Naturalmente el pistolero no le contó al chico todo esto, pero de todos modos quizás hubiera captado la mayor parte. Ya se había dado cuenta antes de que era un chico sumamente perceptivo, no muy distinto de Cuthbert o incluso de Jamie. —¿Estás dormido? —preguntó el pistolero. —No. —¿Has comprendido lo que te he contado? —¿Comprenderlo? —inquirió el chico con cauteloso desdén. —¿Comprenderlo? ¿Me toma el pelo? —No. Pero el pistolero estaba a la defensiva. Nunca había hablado con nadie acerca de su mayoría de edad, porque sus sentimientos respecto a aquel episodio de su vida eran encontrados. El halcón había sido un arma perfectamente válida, por supuesto, pero también había sido una treta y una traición, la primera de muchas.
¿Estoy preparándome ahora para arrojar este chico contra el hombre de negro? He comprendido, afirmó el chico. Fue un juego, ¿verdad? ¿Es que los adultos tienen que estar siempre jugando a algo? ¿Tiene que ser todo una excusa para otra clase de juego? ¿Hay hombres que maduran o solo llegan a la mayoría de edad? No lo sabes todo, le replicó el pistolero, conteniendo su ira. No, pero sé que soy yo para usted. ¿Ah, sí? ¿Qué eres? Preguntó el pistolero, tenso. Una ficha de póker. El pistolero tuvo el impulso de coger una piedra y machacarle el cerebro al chico. En vez de hacerlo, refrenó su lengua. Duérmete ya, le ordenó. Los chicos necesitan dormir. Y en su mente volvió a oír el eco de Marten. Ve y encuentra tu mano. Permaneció sentado en la oscuridad, pasmado de horror y aterrorizado. Por vez primera en toda su existencia, aterrorizado por algo, por el desprecio a sí mismo que quizá le reservaba el futuro. Durante el siguiente periodo de vigilia, el trazado de la vía férrea se acercó más al río subterráneo y encontraron a los mutantes lentos. Jake vio al primero y lanzó un grito. La cabeza del pistolero, que permanecía fija al frente mientras accionaba la palanca de la vagoneta, se desvió hacia la derecha con una sacudida. Más abajo, lejos de ellos, se veía un putrefacto resplandor verdoso de fuego fatuo, circular y levemente palpitante. Entonces advirtió por primera vez el olor, débil, desagradable, húmedo. El resplandor verdoso era una cara, y la cara era anormal. Por encima de la nariz aplastada había un insectil nódulo de ojos que lo contemplaban inexpresivamente. El pistolero sintió un atávico hormigueo en los intestinos y las partes pudentas. Aceleró el ritmo de los brazos y la palanca. La cara fosforescente desapareció. ¿Qué ha sido eso?, preguntó el chico encogiéndose. ¿Qué? Las palabras se ahogaron en su garganta al pasar junto a un grupo de 3 inmóviles figuras, levemente fosforescentes, de pie entre los raíles y el río invisible, mirándolos. Son mutantes lentos, explicó el pistolero. No creo que nos causen ningún problema. Seguramente están tan asustados de nosotros como nosotros de... Una de las figuras se separó de las restantes y avanzó bamboleante hacia ellos, luminosa y cambiante. Su cara era la de un idiota desnutrido. El flaco cuerpo desnudo se había transformado en un nudoso amasijo de miembros tentaculares provistos de ventosas. El chico volvió a gritar y se apretó contra la pierna del pistolero como un perro asustado. Uno de los tentáculos se arrastró sobre la lisa plataforma de la vagoneta. Apestaba a humedad, a oscuridad, a algo extraño. El pistolero soltó la palanca, desenfundó y disparó una bala contra la frente de aquella cara idiota desnutrida. El rostro cayó hacia atrás y su leve fulgor de fuego fatuo desapareció como una luna eclipsada. El brillante destello del disparo se quedó grabado en las oscurecidas retinas y desapareció muy lentamente. El olor a pólvora gastada era caliente, salvaje y ajeno a aquel lugar enterrado. Pero había otros, muchos más. Ninguno de ellos los atacó abiertamente, pero cada vez se acercaban más a las vías, como un silencioso y abominable grupo de turistas curiosos. «Quizá debas darle tú a la palanca en mi lugar», dijo el pistolero. «¿Podrás hacerlo?» «Sí». «Pues prepárate». El chico se irguió a su lado, con el cuerpo en equilibrio. Sus ojos captaban únicamente a los mutantes lentos junto a los que pasaban, sin fijarse en ellos, sin ver nada más que lo estrictamente necesario. El chico había asumido una carga psíquica de terror, como si su propio ego hubiera surgido de algún modo a través de sus poros para formar una coraza telepática. El pistolero accionaba la palanca con brío, pero sin que la velocidad aumentara por ello.
Los mutantes lentos olfateaban su terror. Bien lo sabía, pero dudaba de que el terror fuera suficiente para ellos. El chico y él, al fin de cuentas, eran criaturas de la luz y estaban íntegros. ¿Cómo deben odiarnos? Pensó que se preguntó y si también habrían odiado de la misma forma al hombre de negro. No lo creía así, o quizás había pasado entre ellos y cruzado su lastimosa colmena sin ser descubierto, apenas sombras de un ala oscura. El chico emitió un sonido estrangulado y el pistolero volvió la cabeza casi despreocupadamente. 4 mutantes corrían a trompicones hacia la vagoneta. Uno de ellos estaba buscando ya un asidero para encaramarse. El pistolero soltó la palanca y volvió a desenfundar, con el mismo aire despreocupado y soñoliento. Al recibir una bala en la cabeza, el mutante que abría la marcha lanzó un suspiro, un ruido sollozante y comenzó a sonreír. Las manos eran yertas y como de pescado, muertas. Tenía los dedos entrelazados, como los de un guante por mucho tiempo sumergido en barro seco. Una de aquellas cadavéricas manos encontró el pie del chico y empezó a tirar de él. El chico dio un gran alarido en la bóveda de granito. El pistolero le disparó en el pecho al mutante, que comenzó a babear por entre los sonrientes labios. Jake estaba a punto de caerse de la vagoneta. El pistolero lo sujetó con un brazo y casi perdió él también en el equilibrio. Aquella cosa era asombrosamente fuerte. El pistolero envió una bala a la cabeza del mutante. Uno de los ojos se apagó como una vela, pero seguía estirando. Se enzarzaron en una lucha crítica por el espasmódico y culebreante cuerpo de Jake. Tiraban de él en direcciones contrarias como si en un siniestro juego de cuerda se tratara. La vagoneta iba perdiendo velocidad y los demás comenzaron a acercarse. Los cojos, los rencos, los ciegos. Quizás solo buscaban en Jesús que los sanara, que como a otros tantos Lázaros los rescatara de la oscuridad. Este es el fin del chico, pensó el pistolero con absoluta frialdad. Este es el fin que presentía. Déjalo ir y acciona la palanca o sigue sujetando y que te tierren. El fin del chico. Dio un denotado tirón al brazo del chico y disparó una bala contra el vientre del mutante. Por un instante que se hizo eterno, la cosa aumentó aún más su fuerza y Jake comenzó a deslizarse de nuevo por el borde. Luego las manos muertas, limosas, se aflojaron y el mutante lento, todavía sonriendo, se desplomó entre las vías, detrás de cada vez más lenta la vagoneta. Pensaba que iba a abandonarme, sollozaba el chico. Pensaba. Cógete a mi cinturón, dijo el pistolero. Cógete tan fuerte como puedas. La mano se introdujo bajo el cinturón y se aferró a él. El chico respiraba grandes bocanadas, convulsas y silenciosas. El pistolero volvió a mover la palanca sin parar y la vagoneta empezó a cobrar velocidad. Los mutantes lentos quedaron cada vez más atrás, contemplando su huida con caras a duras penas humanas, o tal vez patéticamente humanas, caras que regeneraban la leve fosforescencia que resulta corriente entre esos extraños peces de las profundidades del océano, que viven bajo increíbles y negras presiones, caras que no reflejaban cólera ni odio en sus demenciales facciones, sino únicamente lo que parecía una pesadumbre semiconsciente e idiotizada. Hay menos, observó el pistolero. Los contraídos músculos de su bajo vientre y los genitales se relajaron mínimamente. Cada vez hay... Los mutantes lentos habían puesto piedras sobre las vías. El camino estaba bloqueado. Era una barrera hecha apresuradamente y de cualquier manera, que podía desmontarse en cosa de un minuto, pero bastaba para detenerlos, y uno de los dos tendría que bajar para apartar las piedras. El chico gimió y se estremeció, apretándose contra el pistolero. El pistolero soltó la palanca y la vagoneta avanzó silenciosamente hacia las rocas, por pura inercia, hasta detenerse con un choque sordo.
Los mutantes lentos empezaron a congregarse de nuevo, casi despreocupadamente, casi como si pasaran casualmente por allí, como si estuvieran perdidos en un sueño de tinieblas y hubieran encontrado a alguien a quien preguntarle el camino. Una indiferente congregación de condenados bajo las antiguas montañas. ¿Nos cogerán?, preguntó el chico con calma. No, quédate callado un momento. Estudió las piedras. Los mutantes eran débiles, por supuesto, y no habían podido mover ninguna de las rocas grandes para colocarlas sobre los raíles. Solo piedras pequeñas, solo las suficientes para obligarlos a detenerse, para hacer que uno de los dos bajara. Baja, dijo el pistolero, tendrás que retirarlas. Yo te cubriré. No, susurró el chico. Por favor. No puedo darte un revólver y tampoco puedo mover las piedras y disparar al mismo tiempo. Tienes que bajar. Jake hizo rodar horriblemente los ojos en sus cuencas. Por un instante su cuerpo se estremeció al compás de las elucubraciones de su mente, pero enseguida saltó de la vagoneta y comenzó a arrojar piedras a derecha e izquierda de un modo frenético, sin mirar. El pistolero desenfundó sus armas y aguardó. Dos de ellos, más dando tumbos que andando, se dirigieron hacia el chico agitando unos brazos como hechos de pasta. Los revólveres cumplieron su cometido y rasgaron las tinieblas con lanzas de luz blanco-rojizas que se clavaron en los ojos del pistolero con un dolor agudo. El chico gritó y siguió apartando rocas. El fulgor espectral saltó y se agitó. Ahora le resultaba más difícil verlo, y aquello era lo peor. Las sombras lo llenaban todo. Uno de ellos, que apenas resplandecía, extendió de pronto hacia el chico sus gomosos brazos de fantasma. No cesaba de mover los ojos que húmedamente le comían la mitad de la cara. Jake volvió a gritar y se giró para defenderse. El pistolero abrió fuego sin detenerse a pensar, antes de que su confusa visión pudiera traicionar a sus manos, haciéndolas temblar inconteniblemente. Las dos cabezas solo estaban separadas por escasos centímetros. Fue el mutante quien cayó, de un modo u otro resbaloso. Jake apartaba las piedras como un loco. Los mutantes se arremolinaban ante la invisible línea fronteriza, aproximándose poquito a poco. Los primeros estaban ya muy cerca y constantemente acudían otros. Se multiplicaban. Muy bien, dijo el pistolero. Sube, deprisa. Cuando el chico se movió, los mutantes se abalanzaron sobre ellos. Jake trepó por un costado de la vagoneta y se puso en pie. El pistolero ya había empezado a accionar la palanca con todas sus fuerzas. Los revólveres descansaban en sus fundas. No podían perder tiempo. Manos extrañas golpearon el plano metálico de la superficie de la vagoneta. El chico sujetaba el cinturón con las dos manos y apretaba el rostro contra la región lumbar del pistolero. Un grupo de mutantes invadió las vías, con los rostros llenos de aquellas insensatas y despreocupadas expectaciones. El pistolero sentía correr la adrenalina por sus venas. La vagoneta volaba sobre las vías, rumbo a la oscuridad. Embistieron a los 4 o 5 lastimosos cuerpos con toda su potencia. Los mutantes cayeron como plátanos podridos. Adelante, siempre adelante, hacia la huidiza y silenciosa oscuridad de sepulcro. Tras lo que se le antojaron siglos, el chico alzó la cara hacia el viento que creaba su propio avance, aunque despavorido necesitaba saberlo. El fantasma de los destellos de la pólvora aún persistía en sus retinas. No se veía nada, salvo la tiniebla. No se oía nada, salvo el retumbar del río. Se han ido, dijo el chico. Sintió un repentino temor a que las vías terminaran de improviso, a que la vagoneta saltara de los raíles y los aplastara dolorosamente entre un amasijo de metal retorcido. Él ya había viajado en automóvil. En una ocasión, su malhumorado padre condujo a 150 por la autopista de Nueva Jersey y la policía lo detuvo. Pero nunca había viajado de aquella manera, con aquel viento, con tinieblas y terrores a sus espaldas y ante él con el sonido del río como una risa entre dientes, la risa del hombre negro. Los brazos del pistolero eran sendos émbolos de una demencial máquina humana.
Se han ido, repitió con timidez. El viento le arrancó las palabras de la boca. No hace falta que corra tanto, los hemos dejado atrás. Pero el pistolero no le oía. Siguieron traqueteando hacia adelante, hacia la extraña oscuridad. Así continuaron durante 3 periodos de vigilia y de sueño, sin ningún otro incidente. Durante el 4.º periodo de vigilia, hacia la mitad, las 3/4 partes, lo ignoraban, solo sabían que aún no estaban tan cansados como para detenerse. Sintieron un brusco porrazo bajo los pies, la vagoneta se ladeó y de inmediato sus cuerpos fueron empujados hacia la derecha por la fuerza de la gravedad, mientras los rieles se curvaban gradualmente hacia la izquierda. Había una luz a lo lejos, un resplandor tan tenue y ajeno que al principio les pareció un elemento completamente nuevo, que no era tierra ni aire, ni fuego ni agua. Carecía de color y sólo resultaba discernible porque recuperaron las manos y los rostros en una dimensión distinta a la del tacto. Sus ojos habían vuelto tan sensibles a la luz que advirtieron el resplandor desde una distancia mayor de 8 kilómetros. «Es el final», dijo el chico con voz tensa. «Hemos llegado al final». «No», el pistolero negó con curiosa certidumbre. «No lo es». Y no lo era. Llegaron a la luz, pero no al día. Al acercarse a la fuente del resplandor, advirtieron por primera vez que había desaparecido la pared rocosa de la izquierda y que muchos otros raíles se habían unido a los primeros, entrecruzándose todos en una compleja telaraña. La luz los convertía en bruñidos vectores. En algunos carriles había oscuros furgones de carga o vagones de pasajeros, a una diligencia adaptada para circular sobre rieles. Al verlos, como galeones fantasmas atrapados en un subterráneo mar de sargazos, el pistolero se puso nervioso. La claridad se intensificó y los ojos les hacían daño. Sin embargo, iba en aumento lo bastante paulatinamente como para permitir que se adaptaran a ella. Pasaron de las tinieblas a la luz como buceadores que ascienden desde las profundidades en etapas graduales. Más adelante, y cada vez más cerca, un enorme hangar se extendía hacia la oscuridad. En él se abrían hasta unos 24 cuadros de luz amarillenta y otras tantas entradas cuyo tamaño pasaba de ser el de ventanitas de una casa de juguete a alcanzar una altura de hasta 6 metros o más, a medida que se aproximaban. Pasaron al interior por una de las vías centrales. Sobre ella había una serie de caracteres en distintos lenguajes, según le pareció al pistolero, que quedó atónito al constatar que era capaz de leer la última inscripción. Se trataba de una antigua raíz de la alta lengua y rezaba: Vía 10, superficie y destinos al oeste. En el interior la luz era más brillante, las vías se unían y se combinaban mediante una serie de cambios de aguja. Allí algunos de los antiguos semáforos seguían en funcionamiento, llameando eternamente en rojo, verde y ámbar. Se bambolearon por entre los grandes andenes de piedra ennegrecida por el paso de miles de vehículos hasta salir a una especie de estación central. El pistolero dejó que la vagoneta se detuviera lentamente y miró a su alrededor. «Es como el metro», comentó el chico. «¿El metro?» Da igual». El chico saltó sobre el duro cemento del andén. Contemplaron los silenciosos puestos abandonados donde otrora se vendían libros y periódicos. Habían también una antigua zapatería, una armería. El pistolero, con un repentino estallido de excitación, vio rifles y revólveres, pero al examinarlos de cerca advirtió que les habían rellenado de plomo los cañones y entonces se apoderó de un arco que se colgó del hombro y un carjat de flechas mal contrapensadas y casi inútiles, y una tienda de ropa femenina.
En algún lugar un extractor reciclaba una y otra vez el aire como lo había hecho durante millares de años, aunque quizá no por mucho más tiempo. En mitad de su ciclo, un ruido rechinante servía para recordar que el movimiento continuo, incluso bajo condiciones estrictamente controladas, seguían siendo un sueño de locos. El aire tenía un sabor metálico, sus pisadas producían resonancias sordas. El chico gritó: ¡Ey, ey! El pistolero dio la vuelta y se dirigió hacia él. El chico estaba de pie, como en trance, ante un puesto de libros. En el interior, respantigada contra el rincón más alejado, había una momia. La momia vestía un uniforme azul con ribetes dorados, de ferroviario a juzgar por su aspecto. Sobre el regazo de la momia había un periódico antiguo perfectamente conservado que se deshizo de una nube de polvo cuando el pistolero trató de examinarlo. La cara de la momia era como una manzana reseca y arrugada. El pistolero le rozó cautelosamente la mejilla, se deshizo al instante y reveló el interior de la boca, donde brillaba un diente de oro. Gas, dedujo el pistolero. Antes sabían fabricar un gas que producía este efecto. Libraron guerras con él, dijo al chico, con aire sombrío. Sí. Encontraron otras momias, no muchas, pero sí algunas. Todas vestían uniformes azules y dorados. El pistolero supuso que habrían utilizado el gas en un momento en el que el lugar estaba vacío de pasajeros. Quizás aquella estación es un lóbrego pasado. Se había convertido en el objetivo militar de un ejército y una causa de olvidados yacía ya mucho tiempo. Este pensamiento lo deprimió. Será mejor que sigamos, decidió. Echó a andar hacia la vía 10, de regreso a la vagoneta, pero el chico se detuvo con un aire desafiante. Yo no voy. El pistolero, sorprendido, volvió la cabeza. El rostro del muchacho estaba tenso y tembloroso. No conseguirá lo que quiere hasta que yo haya muerto. Prefiero arriesgarme por mi cuenta. El pistolero asintió evasivamente, despreciándose a sí mismo. Muy bien, se volvió de nuevo hacia los andenes de piedra y saltó ágilmente a la vagoneta. —Hizo usted un trato —gritó el chico a sus espaldas—. Sé que lo hizo. El pistolero, sin responder, depositó cuidadosamente el arco delante de la palanca que surgía del suelo de la vagoneta, en un sitio seguro. El chico tenía los puños apretados y las facciones apretadas por la angustia. —Qué poco te cuesta embaucar a este chiquillo —se dijo ásperamente el pistolero—. Una y otra vez su intuición lo conduce al mismo punto, pero siempre acaba por seguirte. Después de todo, eres el único amigo que tiene. Le sobrevino un pensamiento simple y repentino, casi una visión, y se le ocurrió que lo único que tenía que hacer era desistir, dar media vuelta, llevarse al chico consigo y convertirlo en el centro de una nueva fuerza. Nadie tenía por qué alcanzar la torre de una forma tan humillante y vergonzosa. Ya la alcanzaría cuando el chico fuera unos años mayor, cuando ellos dos pudieran deshacerse del hombre de negro como si de un barato juguete se tratara. Sí, claro, pensó cínicamente. Sí, claro. Supo con súbita frialdad que volver atrás significaría la muerte para ambos, la muerte o algo peor, como enterrarse permanentemente en compañía de los muertos vivientes que habían encontrado por el camino, la degeneración de todas las facultades. Y quizá las pistolas de su padre seguirían viviendo mucho después de que ellos hubieran muerto, conservadas en putrefacto esplendor a guisa de tótems, al igual que el antiguo surtidor de gasolina. Demuestra un poco de agallas, se dijo a sí mismo con falsía. Asió la palanca y comenzó a accionarla. La vagoneta se alejó del andén de piedra. El chico huyó. —¡Espere! Y comenzó a correr en diagonal hacia el punto en que emergía la vagoneta rumbo a la oscuridad del más allá. El pistolero sintió el impulso de acelerar, de dejar al chico solo, pero al menos con una incertidumbre. Pero lo cogió al vuelo cuando saltó. Al estrechar a Jake contra su pecho, sintió que el corazón le palpitaba y aleteaba bajo la fina camisa. Era como el latido del corazón de un pollo. Ya estaban muy cerca.
El sonido del río era ahora muy potente y llenaba incluso sus sueños con un trueno constante. El pistolero, más que por capricho que por otra cosa, dejó que el chico moviera la vagoneta mientras él disparaba unas cuantas flechas hacia la oscuridad, atadas con finos hilillos blancos. El arco era muy malo, asombrosamente bien conservado, pero aun así con una tensión y una puntería deleznables, y el pistolero sabía que muy poco podía hacerse para mejorarlo. Ni siquiera una cuerda nueva ayudaría a la cansada madera. Las flechas no se adentraban mucho en la oscuridad, pero la última que disparó regresó mojada y resbaladiza. Cuando el chico le preguntó por la distancia, el pistolero se limitó a encogerse de hombros y en su foro interno no creía que la flecha hubiera podido cubrir más de un centenar de metros desde el estropeado arco, si había llegado a tanto. Y el sonido seguía haciéndose cada vez más fuerte. Durante el tercer periodo de vigilia, tras salir de la estación, comenzaron a ver de nuevo un brillo espectral. Habían penetrado en un largo túnel de una fantástica roca fosforescente y las húmedas paredes parpadeaban y destellaban con millares de minúsculas luminarias. Lo veían todo a través de un prisma misteriosamente surrealista, como en una mansión de los horrores. El brutal ruido del río se canalizaba por los muros de roca y les llegaba a través de su propio amplificador natural. Sin embargo, el sonido permanecía extrañamente constante a pesar de que se acercaba al punto de cruce que el pistolero estaba seguro les esperaba más adelante, porque la abertura estaba ensanchada. Las paredes se alejaban de ellos. La pendiente era cada vez más pronunciada. Los rieles se extendían rectos hacia adelante bajo aquella nueva luz. Al pistolero esto le recordó las lámparas de gas de los pantanos que a veces podían comprarse por un chavo en las ferias de fiesta de San José. Para el chico eran como interminables tubos de neón. Bajo aquel resplandor, ambos pudieron ver que la roca que durante tanto tiempo los había aprisionado terminaba un poco más allá, en dos penínsulas irregulares que apuntaban hacia un inmenso golfo de oscuridad, el abismo sobre el río. Los rieles proseguían sobre la cima insondable, sostenidos por un caballete de eones de antigüedad y más lejos a una distancia que parecía inimaginable. Brillaba un puntito de luz, ni fluorescente ni fosforescente, de luz del día, dura y auténtica. Era tan minúsculo como un alfilerazo en una tela oscura, pero iba cargado de un pavoroso significado. Pare, le pidió el chico, pare un momento, por favor. Sin preguntar nada, el pistolero dejó que la vagoneta se detuviera. El sonido del río era un rugido constante y atronador que provenía de abajo y de más adelante. El resplandor artificial de la roca mojada de pronto se hizo odioso. Por primera vez sintió que lo tocaba una mano claustrofóbica y el impulso de seguir adelante, de liberarse de aquel encierro en vida, se volvió poderoso y casi incontenible. «Pasaremos», dijo el chico. «¿No será eso lo que él pretende? ¿Que pasemos con la vagoneta por encima de eso y caigamos al fondo?» El pistolero sabía que no era así, pero no respondió. «No sé qué pretende. Ya estamos cerca. ¿No podríamos ir andando?» Echaron pie a tierra y se acercaron cautelosamente al borde del precipicio. Bajo sus pies la piedra seguía ascendiendo constantemente hasta que de pronto el suelo desaparecía bajo los rieles y éstos continuaban solos sobre la negrura. El pistolero se hincó de rodillas y miró hacia abajo. Se distinguía confusamente una casi increíble telaraña de vigas y puntales de acero que sostenían el elegante arco de las vías sobre el vacío, hasta perderse de vista hacia las profundidades desde donde surgía el rugido del río. Trató de calcular mentalmente el efecto que sobre el acero habían producido el tiempo y el agua, trabajando en mortífera complicidad. ¿Cuánta resistencia quedaba? ¿Poca? ¿Casi nada? ¿Nada?
De súbito volvió a ver el rostro de la momia y la forma en que la carne, en apariencia sólida, se habría convertido en polvo tras el mero roce de un dedo. Andaremos, decidió el pistolero. Casi esperaba que el chico volviera a resistirse, pero éste empezó a andar con toda calma sobre las vías por delante del pistolero, pisando serenamente y con pase firme las soldadas traviesas de acero. El pistolero lo siguió, listo para cogerlo si Jake daba algún paso en falso. Dejaron la vagoneta a sus espaldas y avanzaron precariamente por encima de la oscuridad. El pistolero sintió que una fina película de sudor le cubría la piel. El caballete estaba corroído, muy corroído, y palpitaba bajo sus pies con el turbulento impulso del río, mucho más abajo, oscilando levemente sobre invisibles cables de retención. «Somos acróbatas», pensó. «Mira, mamá, sin red, estoy volando». En una ocasión se arrodilló y examinó los durmientes sobre los que caminaban. Estaban completamente cubiertos y recomidos por el orín. Sentía el motivo en su propia cara. Aire fresco, el amigo de la corrosión. Ya estaban muy cerca de la superficie. Un fuerte puñetazo hizo que el metal se estremeciera violentamente. En otra ocasión oyó un gemido de advertencia bajo sus pies y notó cómo el acero cedía ligeramente antes de desprenderse cuando él ya no estaba allí. El chico, naturalmente, debía de pesar unos 50 kilos menos que él y no corría ningún peligro, a menos que la marcha empeorara gradualmente. Tras ellos, la vagoneta se había perdido en la lobreguez general. El saliente de piedra de la izquierda continuaba tal vez a lo largo de unos 7 metros, más que el de la derecha, pero finalmente también quedó atrás y se hallaron los dos solos sobre el abismo. Al principio les pareció que el minúsculo punto de luz permanecía burlonamente constante, alejándose quizá de ellos a la misma velocidad con que se acercaban. Esa sería una poderosa magia, sin duda, pero poco a poco el pistolero advirtió que iba creciendo y se hacía más nítido. Seguía estando por encima de ellos, pero las vías continuaban ascendiendo. El chico profirió un gruñido de sorpresa y de pronto se bamboleó hacia un lado haciendo girar los brazos extendidos en lentas y amplias revoluciones. Al pistolero le pareció que oscilaba en el borde durante un tiempo ciertamente muy largo antes de proseguir. «Casi se hunde debajo mío», dijo con suave, desprovista de emoción. «No pise ahí». El pistolero obedeció. La traviesa que el chico acababa de pisar había cedido casi por completo y se inclinaba perezosamente hacia abajo, suspendida de un remache corroído, como un postigo en una ventana fantasmal. Hacia arriba, siempre hacia arriba. Era una caminata de pesadilla y por eso parecía prolongarse mucho más de lo que en realidad lo hacía. El propio aire daba la impresión de espesarse y volverse como un almíbar, y el pistolero casi creía estar nadando en vez de andando. Una y otra vez trataba de concentrarse en un demencial cálculo de la pavorosa distancia que separaba el caballete de la superficie del río subterráneo. El cerebro concebía por adelantado la caída e imaginaba todos los espectaculares detalles: el chirrido del acero retorcido, la sacudida del cuerpo hacia el borde, la búsqueda de asideros inexistentes con dedos engarfiados, el veloz tableteo de las botas contra el traicionero metal podrido, y la caída. Los interminables giros en el aire, la cálida humedad en el bajo vientre cuando se soltara la vejiga, las ráfagas de viento en la cara, erizándole el cabello en una caricaturesca imagen de terror, alzándole los párpados, y el agua negra precipitándose hacia él, cada vez más deprisa, y arrancándole incluso sus propios aullidos. El metal gemía bajo su peso y él siguió avanzando sin apresurarse, buscando nuevos puntos de apoyo, sin pensar en la caída, ni en la distancia que habían cubierto, ni en la que les quedaba por cubrir.